cuando hablamos de este tipo de criaturas, hay una tradición que está muy arraigada, que es el tema de, bueno, que viene de la antigua tradición de arrojar oro al agua, que es lo que hoy comúnmente que hace la gente pues, de normal, que es cuando va a algún pozo o algo, lanza una moneda como para pedir un deseo, ¿no? O para, pues, Sí, para tener sí, buena sí. suerte. Cuéntanos también de esa tradición, de cómo al final todo ha cambiado, pero nada ha cambiado. Sí, al final seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que olvidamos por Antes qué. hacían las ofrendas a los dioses, ahora es para Exacto, pedir buena suerte exacto. o para pedir un deseo. Exacto. Pero... no sé si recuerdas lo que hablábamos en el otro episodio, el tema de las ofrendas, Sí. Lo del el pago, ¿no? Sí. O el pedir permiso, Sí. es exactamente lo mismo. El oro, sobre todo en culturas centroamericanas, pues era, digamos, la moneda de cambio, bueno, pues por la cantidad de oro que había en estas regiones, pues era un poco el pago que se hacía a estas deidades, a estos espíritus protectores. Entonces, bueno, que queríamos, lo que decíamos, que queríamos una cosecha o que pedíamos por una cosecha fructífera, pues se lo dábamos se lo echábamos o se lo ofrendábamos al lago para que esas entidades, digamos, que aceptaran nuestra petición y nos concediesen sus favores. Hoy en día se hace lo mismo, al final estamos pidiendo con una moneda tirada al aire al pozo sí. o a una fuente. No tienes más que ir por cualquier fuente Sí. de una ciudad turística y ves como que la Fontana de Trevi, sí, que está, la Fontana de Trevi ya que nada, recauda una pasta, una pasta, con los sí. centimillos que tira la gente. Claro, ahí estás alimentando. Bueno, una vez al año tienen que vaciarla porque es que... Porque no es, claro, sí, es demasiado. Pero incluso en cualquier pocillo de agua, en cualquier eso, te puedes encontrar Sí. siempre monedas. Es una reminiscencia, ¿no?, de aquello Sí. que hacíamos cuando pues, pensábamos que había una serie de guardianes en el agua. Igual se hacía aquí en Europa, por ejemplo, o se hacía también todas las religiones animistas, pues sabes que también se hacen muchísimas ofrendas, Sí. y en África, y se hacía exactamente lo mismo. O sea, Son como esos atisbos de todavía que... Es como esa parte de nosotros y de nuestra cultura y de esas tradiciones que se aferra a seguir, sí. Sí, estando, ¿no? Hay algo que obviamente nos atrae y que por está supuesto, ahí. por supuesto. Pero, bueno, en el mundo, como hablamos en el primer episodio, ese mundo frenético en el que vivimos, en el que nos aleja de todo esto, Sí. al final hay esas reminiscencias que a lo mejor la gente no cae y que se siguen haciendo ciertas tradiciones o ciertos rituales, Sí, que la gente no lo concibe como ritual, pero Sí, es un ritual. exacto. Y que es como esas reminiscencias de lo que de ese mundo que todavía nos sigue llamando, ¿no? Exacto. Si te fijas, ahora que has hablado de rituales, hay una cosa muy curiosa. Por ejemplo, el tema de, ya hablando de pues, tipo rituales mágicos o prácticas que normalmente la gente hace muchas veces, Sí. Por ejemplo, el hacer un pequeño ritual frente al espejo es una reminiscencia de lo que se hacía con el agua. Es decir, bueno, no sé si... Cuando te refieres al ritual del espejo no es levantarte por la mañana, limpiarte la cara, y quitarte las legañas. O maquillarte. No. Me refiero a, por ejemplo, prácticas mágicas o incluso pequeñas prácticas que hace uno frente al espejo, ¿no? De hablar contigo mismo en el espejo, cosas así. Sí. Sabes que muchas veces, incluso en psicología, se utiliza mucho el hablarte, Sí. por ejemplo, al espejo, ¿no? Para practicar, para miedo al miedo a hablar en público. Pues estas prácticas de mirarte en el espejo y de leer, o incluso leer la fortuna en las aguas de un cuenco, esto es una tradición súper antigua, antiquísima, donde el agua era lo que comentábamos, es un espejo, ¿no?, de la realidad. El agua es una forma de traspasar o un puente hacia el otro mundo. Podemos hacerlo a través de prácticas mágicas, podemos hacerlo a través de ofrendas, pero también podemos hacerlo a través del agua y conectar con ese otro mundo. Es una especie de barrera también. Y al final, cuando decías lo del espejo, me he acordado, claro, en la antigüedad no había espejos y donde se veía la gente era en el reflejo de las aguas. Claro, entonces, al no final, tenemos más que ver el espejo es una reminiscencia también de ese mundo acuático. Sí, pero digamos que... antes la gente, o sea, bueno,
si a menos que estuvieses en disposición de poder tener agua cerca y poder Claro. verte el reflejo, hay mucha gente que no conocía su propio rostro. Su propio rostro. Bueno, Narciso se enamoró de sí mismo mirándose al lago, ¿no? En las aguas. Sí. Así que al final el agua no corriente, digamos el agua que puedes encontrar en un lago, es un poco ese... Porque la diferencia entre el agua corriente y el agua no estancada, pero sí que está comprendida en ciertos límites donde no se mueve, porque en un lago es, a no ser que haya viento, que haya oleaje y demás, pero es un espacio de agua, digamos, liso, ¿no? Entonces la diferencia entre el agua corriente y el lago como espejo es que el agua corriente de río siempre se ha utilizado como una forma energética, ¿no? Como una forma de recarga, de pureza. Sí. Sin embargo, esa estanquidad del lago es lo que ha hecho que el ser humano vea en el agua un reflejo del mundo. Y por eso esta fascinación, ¿por qué se esconde ahí, ¿no? Porque es un reflejo de lo de arriba, es abajo, y el ser humano se ha siempre sentido atraído hacia lo desconocido. ¿Qué hay más allá? ¿Se parece a lo nuestro? No.